Ya, y por ahí se... Saludos a todos, muy buenas noches. Mi nombre es Jesús López, formo parte de un grupo de estudiantes de psicología de la Universidad Norbert Wiener. Mis compañeros están presentes aquí también. En esta oportunidad tenemos como invitado al licenciado Antonio Masgo, quien es especialista en psicología social comunitario y cuenta con una amplia experiencia facilitando talleres dirigidos a niños, adolescentes y jóvenes. Muy buenas noches, licenciado Antonio. Buenas noches, Jesús. Buenas noches a todos los estudiantes que están conectados. Agradecido por esta oportunidad de poder compartir un poquito de los conocimientos que a través de la experiencia he venido ganando. Bien, licenciado, agradecemos antes que nada su tiempo, ya que en sí el objetivo de esta entrevista es aclarar algunas dudas con respecto a un tema muy importante como lo es el estrés académico. Entonces, en sí como primera consulta, permítame preguntarle qué es exactamente el estrés académico o qué entendemos por estrés académico. El estrés académico es un proceso, se diría incluso un proceso sistémico, ¿no? Tiene que ver con varias variables, ¿no? Y que se presenta cuando el alumno o el estudiante o el universitario se ve afectado por ciertas cosas que están pasando en el ámbito académico, que puede ser los exámenes, la sobrecarga de trabajos, la competitividad por las notas, la personalidad del docente, bueno, los problemas de concentración. Entonces, todas esas cosas a las cuales se le ve afectado el alumno, eh, esa persona las puede percibir de repente de una manera muy cargada, muy tensa, y eso puede generar una situación, un desequilibrio, lo cual lo puede afectar y puede verse a través de un síntoma, ¿no? Por ejemplo, la sudoración de las manos, la pérdida del apetito, pérdida del sueño, el insomnio, ¿no? Ante un examen, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto más que todo es el proceso del estrés académico. Bien, licenciado, agradezco su aclaración. En este caso le doy el pase a mi compañera que también tiene alguna duda bueno, alguna consulta que realizarle con respecto al tema. Adelante, compañera. Licenciado, compañeros, muy buenas noches. Buenas Bueno, me ha noches. tocado, mi nombre es Cita Marimar Gonza Herrera, formo parte del grupo y me ha tocado preguntar la segunda pregunta. ¿Cuál es el factor más importante que da lugar a que se representen estos casos de estrés académico? Bueno, hay muchos factores que hacen que se generen o que se presenten estos casos, ¿no? Y va a depender del alumno, sobre todo, o de la alumna, en cuál de estos se activa su estrés. Muchos tenemos mucha facilidad, por ejemplo, para hablar en público, no tenemos ningún miedo, temor al ridículo, pero otras personas sí, les cuesta hablar frente a un grupo, les cuesta exponer, ¿no? Entonces, ante esas situaciones pueden generarse, no sé, una sensación de ansiedad, de estrés, o también el tema de los exámenes, ¿no? Los exámenes pueden generar una situación de estrés o la sobrecarga de trabajo. De repente es una semana de parciales, a la vez tienes trabajos grupales, a la vez tienes que presentar, no sé, exposiciones. Entonces, esa sobrecarga también te puede generar estrés. O el hecho de no entender los temas, ¿no? No entender los temas y saber que el profesor la otra semana explica otra cosa más y enganchada con lo que estaba antes. Entonces, eso te puede generar estrés, ¿no? Por ejemplo, esos son creo que los factores un poco más importantes, ¿no? El problema de concentración, no entender los temas, los exámenes, las exposiciones, la sobrecarga de trabajos y tareas. Muchas gracias, licenciado. Le cedo la palabra a mi siguiente compañera. ¿Qué tal? Mucho gusto, licenciado. Mi nombre es Berta Fernández y yo le voy a preguntar la siguiente. A lo largo de su experiencia, ¿cuáles son los síntomas más recurrentes que se presentan ante un cuadro de estrés? Bien, hay diferentes síntomas, depende de la persona también, ¿no? Por ejemplo, pueden ser desde palpitaciones, agitaciones, sudoración de las manos, insomnio, ¿no? Eh, Puede haber un poco del tema de baja autoestima, ¿no?
depende bastante de la persona y depende bastante de lo que le está afectando, ¿no? Ante una situación, por ejemplo, de exposiciones o exámenes, es muy común el síntoma la sudoración de las manos, o que se le baja la presión, o dolores de cabeza, por ejemplo. Eso. Listo, muchas gracias. Le doy pase a mi compañera que le va a hacer la siguiente pregunta. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Ingrid López. Licenciado, con respecto a los síntomas que nos acabas de mencionar, ¿de qué manera afecta a los estudiantes la frecuencia de estos síntomas? Cuando estos síntomas se vuelven recurrentes, puede generar ciertos cuadros ya más graves, ¿no? Por ejemplo, el tema de un estudiante que no entiende las clases y que de alguna manera progresivamente va avanzando el curso y sigue sin entender. Por un lado puede estar el tema del bajo rendimiento académico, ¿no? Pero también eso puede traer consigo generar conflictos en su autoestima, ¿no? Perder la confianza en sí mismo, ¿no? Un mal autoconcepto de sí mismo, ¿no? Que no soy capaz, que soy malo en matemáticas. Entonces, todo eso se genera también en eso, ¿no? Afecta a la autoestima, al rendimiento académico, ¿no? Por otra parte, también este tema de estar siempre ansioso, siempre alerta ante una situación de estrés, con sudoración de las manos, con palpitaciones, con insomnio, se puede generar ya una situación de estrés crónico. Eso. Muchas gracias, licenciado. Ahora le doy paso a mi compañera para que prosiga con las preguntas. Gracias. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Alexandra Carlos. En base a todo lo que nos ha comentado, nos ha dicho, y sabiendo que nosotros como estudiantes, ¿qué consejos o recomendaciones nos podría brindar usted para poder manejar estos cuadros de estrés o para poder evitarlos? A ver, va a depender bastante de qué es lo que te genera estrés, ¿no? Por ejemplo, si lo que te genera estrés son las exposiciones, ¿no? Son situaciones donde tienes que enfrentarte a un público, puede que tu estrés esté ligado al temor al ridículo, ¿no? Al cómo te percibes que te ven los demás. Entonces tiene que ver con el tema de la autoconfianza, tiene que ver con antes de repente de realizar alguna técnica de respiración o relajación, ¿no? Si tu estrés tiene que ver con un tema de que no captas, no entiendes los temas o pierdes la concentración o se te acumulan los trabajos, ¿no? Un tip podría ser elaborar tu plan de estudios, ¿no? O tener hábitos de estudios adecuados, ¿no? Desde, por ejemplo, organizar tu espacio de estudio, ¿no? Que sea ordenado, que sea limpio, con pocos estímulos, o sea, que sea un espacio donde no estén transitando las personas o donde no haya mucho ruido, ¿no? Tener un horario, ¿no? Tener un horario para estudiar. Eso implica hacer tu horario semanal, pero no solo poner las horas de estudio, sino también las horas de descanso, las horas de actividades recreativas o pasatiempos, ¿no? O sea, si no alimentas tu vida, tus espacios de forma variada, vas a continuar sobrecargándote, ¿no? De nada vale que estudies 5 horas en la universidad y en tu casa 4 horas cuando acabas tenso, cuando acabas estresado, no estás viviendo, no estás disfrutando lo que estás estudiando. Entonces, por ese lado, una buena administración de tu tiempo, haciendo tu horario, podría ayudarte, ¿no? Y también establecer algunos objetivos o prioridades dentro de tus actividades, ¿no? Otra cosa que ayuda mucho es estudiar en grupo, ¿no? Si de repente tu motivación no es tan grande como te da flojera o no tienes mucha disciplina, de repente te conviene más estudiar en grupo, ¿no? Ayuda bastante a reforzar lo que tú has leído, porque otra persona puede haber captado algo diferente,
¿no? Entonces, eso es muy importante. Y también revisar cuáles son tus hábitos de estudio, cuáles son tus técnicas de estudio, ¿no? Si lees una separata, ¿cuál es tu técnica, no? Subrayas, repasas, haces un resumen, tipeas un resumen, ¿cómo haces? O lo lees a la volada y ya, y te memorizas, ¿no? Entonces, tienes que ver cuál es tu técnica más adecuada y buscar algo que te ayude a mejorar tu concentración y sobre todo la forma como captas los temas. Esas podrían ser las recomendaciones. Gracias, licenciado. Muchas gracias por las recomendaciones que nos ha brindado, por despejarnos de las dudas que teníamos. Ahora nos queda más claro. Agradecer su participación y su disponibilidad. Muchas gracias con usted, de parte de mis compañeros. Gracias. Gracias a ustedes también, agradecerles por este espacio y nada, espero que puedan continuar haciendo estas actividades que ayudan bastante a difundir el conocimiento y que también permiten que otros estudiantes puedan conocer estos temas, ¿no? Sí, admiramos bastante esta carrera. Muy felices de contar con su participación. Gracias. Gracias a usted, licenciado. Gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias por su tiempo. Luego.